Muy bien, hermanos queridos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero quiero decir, la primera carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 4, verso 16. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como lo estuvimos considerando en la primera sesión donde me tocó participar, nuestro tema tiene que ver en general con la vida del hombre de Dios en el oficio pastoral. Y esto es el contenido de la unidad número 2 del libro de la teología pastoral del pastor Martin. O sea que lo que yo estoy compartiendo con ustedes ahora está basado en esa teología. Por supuesto, como me comentó un hermano, usted le puso sus propios ingredientes, pero no es que yo le quiera agregar nada ni ponerle ni mis propios ingredientes. Es que estas realidades son comunes a todos nosotros, ¿no? De una o de otra manera. De manera que cuando nosotros hablamos de esto, nos apropiamos de ello, porque es parte de nuestra propia vida. Y gracias a Dios tenemos hombres como el pastor Martin, que con su experiencia lo pueden desplegar de una manera que es más comprensiva para nosotros, ¿no? Y pues no es extraño que nosotros nos apropiemos de eso. Yo, por supuesto, me apropio de eso porque es la realidad de nuestra vida ministerial. Pero no solo nuestra vida ministerial, sino que como lo expresa el pastor Martin, es la humanidad redimida del hombre de Dios. Es nuestra humanidad redimida. Nuestra humanidad redimida consiste en nosotros como hombres, porque somos seres humanos. En nosotros como cristianos, porque somos humanos redimidos. Y en nosotros como pastores, porque somos cristianos, pero somos llamados al ministerio pastoral. Entonces, nuestra humanidad redimida creo que es un concepto realmente bastante comprensivo, bastante útil para nosotros, pensar en términos de nuestra humanidad redimida, porque nosotros tenemos que pensar en nosotros no solo como pastores, tenemos que pensar como cristianos, pero no solo como cristianos, sino como hombres, porque todo eso incide en nuestro ministerio, cómo nosotros vivimos como hombres, cómo nosotros vivimos como cristianos y, por supuesto, cómo nosotros vivimos como pastores, como ministros, hombres llamados al ministerio. Bueno, la afirmación fundamental en la que se basa esta segunda unidad del libro, porque como ya lo consideramos, el libro se divide en dos partes, y la segunda unidad que trata sobre la vida del hombre de Dios en el oficio pastoral, se basa en una afirmación fundamental. La afirmación fundamental es que la eficacia constante en el ministerio pastoral generalmente se logra en proporción a la salud y el vigor del pastor en su relación con Dios, su relación con la iglesia, su relación consigo mismo, su relación con la administración de su tiempo y sus diversas responsabilidades y con su familia. Son 5 áreas que toca esta unidad. Cuando ustedes lean el libro, noten eso. Y consta de 14 capítulos y 13 de esos capítulos pues se ocupan de estas áreas, de estas 5 áreas. El primer capítulo, que es el que estamos considerando, es como una especie de introducción a esto, ¿no? Y en ese primer capítulo él reduce esta afirmación general a un axioma, que es bastante similar, pero tiene una cierta variación. El axioma es que la eficacia constante en el ministerio pastoral generalmente se logrará en proporción directa a la salud y el vigor de la humanidad redimida del hombre de Dios.
Ya consideramos a qué nos referimos cuando hablamos de eficacia. Eficacia para que se cumplan los propósitos de Dios a través de nuestro ministerio. Eficacia fundamentada en la palabra de Dios y eficacia por la unción del Espíritu Santo. A eso nos referimos cuando hablamos de la eficacia. Y el pastor usa esta palabrita que parece casual, pero realmente es muy, muy importante. Él dice: la eficacia constante en el ministerio pastoral generalmente se logrará en proporción directa a la salud y el vigor. Generalmente califica, ¿no?, esta declaración. Generalmente no es lo mismo que decir siempre. Generalmente implica que hay excepciones. Las excepciones son, por ejemplo, que muchas veces nosotros no tenemos el vigor ni la salud espiritual y sin embargo Dios nos usa. Pero generalmente es el vigor y la salud que son requeridos para que Dios nos use. Sin embargo, Dios nos usa muchas veces cuando nosotros esperamos que no. Y en otros casos, Dios usa a gente que ni siquiera es convertida, que eventualmente van a ser expuestos por su falsedad. Pero generalmente la eficacia constante en el ministerio se logrará en proporción directa a la salud y el vigor de la humanidad redimida del hombre de Dios. Y cuando hablamos de eficacia constante, como lo dijimos también, estamos hablando de algo que no es esporádico, no es temporal, sino que se prolonga. Es decir, pasa el tiempo y pasan los años y un verdadero ministro de Dios es llamado a ser eficaz constantemente. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. Uno de los grandes peligros de los que han ejercido el ministerio por muchos años es la autocomplacencia, el descansar en nuestra experiencia, o el descansar en nuestro conocimiento, o el descansar en cualquier otra cosa que hayamos alcanzado o en experiencias pasadas. Se requiere que nosotros constantemente estemos vigilando. Por eso este versículo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, porque eso incide en todo lo que nosotros hagamos, no solamente para con nosotros mismos, sino para con los que nos escuchan. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a continuar considerando lo que nos resta, lo que dejamos pendiente acerca de este capítulo. Son 4 consideraciones las que hace en este capítulo el pastor Martin acerca de la salud y el vigor y la eficacia constante. Primero, él nos explica lo que es la eficacia constante, que ya lo vimos. Nos habla de las excepciones con esa palabra generalmente. Pero en tercer lugar, y es ahí donde nos vamos a concentrar en la tercera consideración y la cuarta, él nos habla de la necesidad de la congruencia entre la vida del cristiano y su vida pastoral, entre nuestra vida como cristianos y nuestra vida como pastores. La manera en que él lo expresa es esta. No debe haber disparidad entre el hombre de Dios como cristiano completamente auténtico y el hombre de Dios en sus tareas pastorales. No debe haber disparidad entre nosotros como cristianos y entre nosotros como pastores. No debe haber disparidad entre nuestra vida cristiana y nuestras tareas pastorales. Es decir, debe haber congruencia. Nuestra vida debe ser congruente. La salud y el vigor
deben reflejarse en nuestra vida como cristianos, pero también en nuestra vida como pastores, como ministros de Dios. Esto puede tener varias perspectivas, digámoslo así. Por ejemplo, Pablo le dice, si ustedes quieren leer conmigo, yo se los leo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y noten ustedes, cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Pablo le está hablando a Timoteo de su humanidad. No necesariamente su humanidad redimida. Está hablando a él como hombre. Él es un hombre joven, ¿no? Es relativamente joven, no es un adolescente, por supuesto, ya es un hombre hecho y derecho, pero es un hombre joven, no es ese hombre veterano como el apóstol Pablo. No tiene 30 años de ministerio, ni tiene 60 años de edad, es un hombre joven, quizás en sus años 30, aproximadamente. Pero Pablo le habla de ese aspecto de su vida, de su realidad como hombre. Él es un hombre joven. Le dice, tú eres joven, pero que ninguno tenga en poco tu juventud. Así que está ese aspecto humano, esa realidad humana de Timoteo, como las realidades humanas que nosotros enfrentamos. Nosotros enfrentamos realidades que pueden ser ventajosas o pueden ser desventajosas. En este caso, para Timoteo, era en cierto modo una desventaja el ser joven, de tal manera que Pablo le dice que nadie tenga un poco tu juventud. Pero entonces Pablo le ofrece la forma de contrarrestar esa desventaja. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Tú eres joven, eso es una desventaja, porque algunas personas van a menospreciar tu juventud, van a tener la tendencia, especialmente personas mayores, personas más experimentadas, van a tener la tendencia a menospreciarte por ser joven. Y Timoteo tenía algunas otras desventajas, digámoslo así, era un joven enfermo. Pablo le dice que tome vino por causa de sus muchas enfermedades. O sea, que un hombre físicamente frágil, probablemente. Y algunos especulan que también era emocionalmente frágil, que era un poco tímido. No se sabe si era realmente tímido o no, pero parece ser que tenía esa tendencia. Es decir, un joven tímido y enfermo, bueno, es una desventaja, ¿no? Y quizás le está ministrando a hombres rudos, a hombres atléticos, a hombres saludables, a hombres maduros. Y aquí está este joven tímido y enfermo. Y el apóstol Pablo dice, Timoteo, tienes que enfrentar esa realidad. Tú eres joven, tú eres enfermo. Pero esa realidad que tú tienes que aceptar no debe ser una limitación. Y tú puedes contrarrestar eso siendo ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, ejemplo en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Tú puedes contrarrestar eso. O sea, Pablo está hablando aquí, hermanos, de la congruencia. Nosotros tenemos que ser congruentes y realistas de quiénes somos nosotros. Y cuáles son nuestras desventajas. Y cuál es la manera de contrarrestar esas desventajas. Porque si Dios nos ha llamado, nos ha llamado por gracia. No es que ninguno de nosotros seamos mejores. No es que ninguno de nosotros seamos unos líderes innatos. O tengamos las virtudes y las capacidades y los dones. Dios nos ha llamado por gracia. A lo débil del mundo escoge el Señor. A lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo necio,
para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Tenemos que ser congruentes con la realidad de nuestra condición, conocernos a nosotros mismos. Pregunta el pastor Martin en su libro, ¿decía Pablo esto a Timoteo para que eludiera las desventajas comunes a su relativa juventud mediante una grandilocuencia ministerial forzada? ¿Debería Timoteo adoptar una conducta artificial, autoritaria, intentando aparentar ser de 60 años cuando probablemente tenía 30? Es la manera nosotros de contrarrestar nuestras desventajas, hermano, pretender ser lo que no somos. Meternos en una carrera de competencia con otros para suplir nuestras faltas de una manera artificial. No, Pablo dice, no. Sé ejemplo. Lo que Pablo intenta decirle a Timoteo es que debería superar las desventajas de su juventud siendo un ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Las grandes responsabilidades pastorales, hermano, que pesan sobre nosotros y las desventajas con las que nosotros trabajamos deben ser superadas, o esas desventajas deben ser neutralizadas con un innegable carácter cristiano. Lo mismo le dice Pablo a Tito. Tito estaba enfrentando, hermanos, una cultura realmente conflictiva. Ustedes saben, hermanos, cómo Pablo se refirió a los cretenses. Los cretenses eran gente muy, muy, muy difícil. Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Tito estaba allí, teniendo que enfrentar esa realidad. Yo no sé dónde te ha puesto el Señor a ministrar a ti, hermano, pero te vas a encontrar con realidades culturales, con realidades chocantes, difíciles de controlar, con individuos conflictivos. Y esa era la realidad de Tito. Así que frente a esos retos particulares de su ministerio en Creta, Pablo le dice a Tito, en el capítulo 1, verso 7, escuchen lo que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad como te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, Pablo le dice a Tito que tiene que ser irreprensible, y se lo dice a él directamente. Se lo dice a él directamente cuando le dice: muéstrate tú en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Palabra sana e irreprochable, que el enemigo se avergüence sin tener nada malo que decir de vosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos debilidades, somos vulnerables, enfrentamos desventajas, pero estas deben ser suplidas con una conducta ejemplar. La desventaja de Timoteo era su juventud y su timidez. Si es que realmente era tímido, o su enfermedad, depende de qué tan graves eran las enfermedades, pero tenía desventajas. Pablo tenía desventajas también. Pablo habla de un aguijón en su carne, de un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Yo no me puedo imaginar, hermano, qué es vivir la vida con un mensajero de Satanás que te abofetea inesperadamente en el momento menos propicio. Y que vivas con un aguijón en tu carne. Pero Pablo vivía con eso. Él tenía que vivir con eso. No nos explica exactamente qué es. Podemos debatir aquí qué era, pero al final no vamos a saber exactamente qué era.
pero era un aguijón, era algo humillante, era algo degradante, era algo molesto, era algo indeseable. ¿Qué cosa indeseable, molesta, degradante tienes tú en tu vida? ¿Qué situación humillante tienes que enfrentar, hermano, en tu vida? Puede ser una persona, puede ser una circunstancia, puede ser una enfermedad, puede ser algo que ni siquiera, quizás inexplicable, no puedes compartirlo con nadie o con muy pocas personas, pero es una realidad. Y Pablo se lo pide al Señor, le pide al Señor que lo libre de ese aguijón, que lo libre de ese mensajero de Satanás. Y la respuesta del Señor es negativa con respecto a eso, pero es positiva, porque le dice: Pablo, tú tienes los recursos para pelear contra eso. Usa los recursos. Lo que Pablo le faltaba, hermano, era entender que él tenía los recursos para pelear contra eso. Esas desventajas, era cuestión de usar los recursos, y el recurso supremo es la gracia de Dios. Bástate mi gracia es suficiente. Hermanos, si Dios nos llama, nosotros tenemos los recursos, podemos sentir el peso de nuestras desventajas, el peso de los aguijones y de los mensajeros de Satanás, el peso de nuestra juventud, de nuestra inexperiencia, de nuestras enfermedades, de nuestras limitaciones, de nuestros adversarios, pero tenemos los recursos para luchar contra eso, si los usamos, si los descubrimos. Si nosotros buscamos al Señor. Y esa es una de las virtudes maravillosas de la oración, hermano. Pablo no hubiese llegado a comprender plenamente que tiene esos recursos si él no ora de la manera que oró. La oración no le trajo la respuesta que él esperaba. La oración no le trajo la solución ni lo libró de ese problema, pero la oración le abrió su entendimiento para comprender lo que él poseía. Eso es lo que la oración hace, nos abre el entendimiento. No solamente la oración, hermanos, es un medio por el cual nosotros logramos respuestas de Dios a nuestra satisfacción. La oración nos transforma. La oración nos abre el entendimiento. Todos, no hay ninguno, hermanos, de los siervos de Dios que no sufra de esas desventajas. La desventaja de Pedro era su temperamento cambiante e impulsivo, que lo traicionó en muchas ocasiones. Ciertamente era una ventaja en un sentido, hermano, porque era un hombre intrépido, era un hombre atrevido, pero a la vez era un hombre que podía cambiar de repente podía cobardarse también. A la vez que era intrépido y era impulsivo y era rudo, se acobardaba también. Bernabé era lo contrario. Bernabé era muy sensible, era muy afable, pero eso también se le convirtió en una debilidad. Muchas veces, hermano, las virtudes con que Dios nos reviste son nuestra debilidad, se convierten en nuestra debilidad si nosotros no aprendemos a usarlas. Así que la exigencia de Pablo, hermanos, es que seamos irreprensibles. Lo cual, como ya lo hemos escuchado en otras de las exposiciones, el pastor Piñero nos hablaba algo acerca de eso, hermanos. Irreprensible no es ser perfecto. Irreprensible es lidiar con nuestros pecados de una manera bíblica. Irreprensible es tener una buena conciencia. Y que cuando nosotros fallamos, lo reconozcamos, nos arrepintamos, busquemos cambiar eso y no dejemos sueltos esos cabos. Irreprensibles. Las cualificaciones que Pablo describe o que Pablo explica, tanto en Timoteo como en Tito, son en realidad aplicaciones de lo que implica ser irreprensible. Cuando él dice en Tito 1:6, el que fuere irreprensible, él explica en qué consiste ser irreprensible cuando dice marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Y que tenga hijos creyentes, hermano, ha sido causa de debate, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero
no significa que tus hijos tengan que ser convertidos, ¿no? Necesariamente, pero tienen que estar bajo sujeción. Bueno, de hecho Pablo aquí lo explica, que dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esa explicación, que no estén acusados de disolución y rebeldía, cualifica esa expresión de hijos creyentes, no creyentes en el sentido de convertidos, sino que sean fieles y que sean sujetos. Irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer es parte de ser irreprensible. Que tenga hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía es parte de ser irreprensible. Porque es necesario, dice en el verso 7, y él vuelve a enfatizar esto, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que si ustedes quieren entender qué es ser irreprensible, pues ahí está la explicación. Debemos mantener esa congruencia entre la realidad de nuestra humanidad como hombres y como creyentes y el trabajo que realizamos. Cuando no existe esa congruencia entre la vida y el mensaje, somos condenados por las palabras de Jesús a los fariseos, cuando el Señor le dijo: dicen y no hacen, viven una vida falsa, viven pretendiendo ser lo que no son, viven enseñando lo que no practican. Y el Señor dice, el Señor dice, hagan lo que dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Hermanos, ¿qué responsabilidad pone esto sobre nosotros? Responsabilidad de que nosotros vivamos una vida de vigilancia, una vida de arrepentimiento, una vida de conciencia clara de quiénes somos nosotros y de cómo vivir la vida, una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, dice la Escritura. Pero a la vez también que nosotros no convirtamos nuestras desventajas en una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú eres joven, hay gente que te va a menospreciar, esa es una desventaja. Pero vas a suplir eso si tú te conviertes en un ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, de fe y pureza. Vas a poder contrarrestar eso. Así que tenemos, hermanos, que una fórmula para lidiar con nuestras debilidades y una fórmula para poder vivir una vida balanceada, una vida congruente que honre al Señor y que nos permita ser eficaces constantemente en el ministerio general, en el ministerio pastoral, quiero decir. Muy bien, en segundo lugar, o en cuarto lugar, digamos, porque esta es la cuarta consideración que encontramos en esta unidad, está la relación de causa y efecto entre lo que es ser un pastor, entre lo que un pastor es como hombre y lo que realiza como ministro de la palabra. La relación causa y efecto entre lo que un pastor es como hombre y lo que realiza como ministro de la palabra. En otras palabras, la forma de vida, la forma en que vivimos nuestra vida, produce un efecto en nuestro ministerio. Hay una relación causa y efecto entre la forma en que nosotros vivimos y lo que logramos como ministros de la palabra.
Sí, pero recuerden, hermano, la palabra generalmente, porque puede hacer que alguien luzca ante los ojos de los demás como una persona muy exitosa. Su ministerio es muy exitoso, su ministerio es visiblemente impresionante, y que su vida no sea de acuerdo a eso. O puede hacer que el ministerio de alguien parezca no ser, no, o sea, no tenga no cause ninguna impresión positiva, y que quizás uno se pregunte, pero este es el fruto de tanto trabajo, de tantos años. No se ve mucho de todo lo que ha hecho. Porque generalmente las cosas suceden de una manera, pero no siempre. Sin embargo, este sí es una realidad, hermanos, que la manera en que nosotros vivamos afectará. Hay una relación causa y efecto entre nuestra vida y nuestro ministerio. Pablo expresa esto, hermanos, en varios pasajes. Uno de ellos es en Primera de Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses. Si vienen ustedes conmigo. Dice, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En el capítulo 1, verso 5, dice Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Pablo entonces apela a su conducta. Es decir, ustedes saben cómo nos comportamos. Nuestra palabra, nuestro evangelio no llegó en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y ustedes saben cómo nos comportamos. O sea, Pablo está haciendo alusión aquí, hermanos, a este principio, a esta realidad de que hay una relación de causa y efecto entre la manera en que nosotros nos comportamos y el efecto que podemos tener en nuestro ministerio, la influencia que podemos ejercer sobre aquellos que Dios pone en nuestro camino y nos da la responsabilidad de cuidar de ellos en nuestras congregaciones. Hay una relación causa y efecto entre la vida de un hombre y la efectividad de su ministerio. Cuando Pablo dice, bien sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros, él está conectando su forma de vivir con la conversión y el progreso espiritual de los tesalonicenses. En el verso 6 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, no solamente Pablo afectó en el sentido de que muchos fueron convertidos y de que fueron edificados, pero ellos también se convirtieron en un ejemplo. Ellos tomaron el ejemplo de Pablo y llegaron a ser similares a Pablo. Pablo no explica, hermanos, aquí la dinámica misteriosa de esa conexión entre la piedad del ministro
y los propósitos redentores y la soberanía de Dios. No explica cómo es que funciona esto. Porque últimamente es Dios el que hace su obra. La puede hacer sin nosotros. Pero nos usa a nosotros. Y Él describe esa relación. En el verso 10 dice, del capítulo 2 de este mismo libro, dice, vosotros sois testigos y Dios también. Vosotros sois testigos y Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino, su gloria. Hermano, esto puede parecer arrogante, porque Pablo está diciendo, Pablo está poniendo delante de ellos, recordándoles su conducta. Les dice, ustedes son testigos, vosotros sois testigos de que caminamos justa, santa y irreprensiblemente. Así nos comportamos. Podría parecer arrogancia, presunción o vanagloria. En contra de lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Proverbios 27:2 dice, alábete el extraño y no te alabe tu propia boca. Alábete el ajeno y no los labios tuyos. Pero no era presunción. Es una demanda divina. Además, Pablo dice, vosotros sois testigos y Dios. Él pone a Dios como testigo. Es decir, él caminaba delante de Dios. Así como caminamos delante de los hombres, caminamos delante de Dios, hermanos. Oh, qué gran responsabilidad caminar delante de Dios. Por eso la única manera de caminar delante de Dios es en arrepentimiento, en humillación, en quebrantamiento. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La única manera de caminar delante de Dios es esa, hermanos, en arrepentimiento, en quebrantamiento, en humillación, en total dependencia. Porque Dios nos mira. Dios mira nuestros pecados. Dios mira nuestras bajezas. Dios mira nuestras miserias. Y aunque fuéramos, hermanos, los más íntegros, aunque fuéramos los más rectos y disciplinados, nosotros nunca vamos a satisfacer las exigencias divinas de su ley. Pero Dios mira el corazón. Dios ve las motivaciones. Así que Pablo dice, vosotros sois testigos y Dios. Todo siervo debe de poder hablar de esa manera. Qué solemne pensamiento, ¿no? Que nosotros hablemos de esa manera y no nos atrevemos muchas veces por nuestro propio sentido de culpabilidad y porque no somos fieles y no podemos decir así en muchas ocasiones delante de los hombres, pero debemos de poder hacerlo. De otra manera, nuestra eficacia se va a ser limitada gravemente. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en tener cuidado de ti mismo. Persiste en tener cuidado de la doctrina. Porque tu llamado es hacer parte de este proyecto eterno de redención. Tu llamado es hacer parte de este decreto eterno, de este proyecto redentor glorioso, más allá de ti mismo. Si tienes cuidado de ti mismo, tienes cuidado de la doctrina, entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Dice el pastor Martin, Pablo le está diciendo, Timoteo, tu primera y más básica responsabilidad en el ministerio es prestar atención constante, cercana y cuidadosa a la salud y el vigor continuos de tu propia humanidad redimida.
El propósito salvífico de Dios hacia ti y hacia los demás tiene una conexión directa con esta incesante vigilancia espiritual. Por supuesto, hermanos, esto no quiere decir que los planes van a fracasar si nosotros somos infieles. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Somos nosotros los que vamos a perder si somos infieles. Los propósitos de Dios jamás van a fracasar. Pero ciertamente los propósitos de Dios están ligados de una manera misteriosa e inevitable a la vida de los hombres que Él elige usar como instrumentos. Hay dos pasajes que comprueban esta realidad en el libro de los Hechos. Hay muchos otros, pero aquí hay dos para nuestro ejemplo, que comprueban la realidad de esa relación causa y efecto entre nuestro ministerio, entre nuestra vida y nuestro ministerio. El primero lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 11, cuando dice que llegó la noticia de que se estaba levantando un grupo de creyentes que estaban buscando ayuda en Antioquía. Dice, llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén acerca de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, dice, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y luego describe a Bernabé de esta manera, diciendo que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hay una relación allí, causa y efecto. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, lo que Dios hizo en Antioquía estaba conectado al carácter de Bernabé, a la experiencia de Bernabé, al hecho de que él era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, era un varón de fe. Este es un ejemplo de esta relación causa y efecto. En Hechos capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo, hablando con los ministros de la región de Éfeso, les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual es. Aquí hay dos imperativos: mirad por vosotros y mirad por el rebaño. Y los dos son importantes, hermano. Pero son importantes en sí mismos y son importantes en el orden en que el Señor los establece. Mirad por vosotros y por el rebaño. Es decir, la vida de un hombre moldea su ministerio y la salud de su propia alma conduce a un fruto duradero en su ministerio. Spurgeon nos habla, hermano, acerca de eso y el pastor lo cita extensamente. También tenemos aquel célebre dicho de McChain, que un ministro que un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Pastor Martin le agrega algo a eso, a ese pensamiento. Él dice, un ministro poco santo es un arma trágica en las manos del diablo. Así como un ministro santo es poderoso en las manos de Dios, un ministro poco santo es un arma trágica en las manos del diablo, porque tarde o temprano, de una o de otra manera, hermano, va a afectar la gloria de Dios, el alma de los hombres, la vida de la iglesia y su propia vida. No hay atajos para la salud espiritual y su conexión con la utilidad pastoral. Eso va a ser así siempre. A veces el mundo y aún dentro de la iglesia se oyen voces que nos ofrecen sendas más fáciles, más convenientes para el éxito. Pero es lo que Dios demanda, lo que determina, hermano, la utilidad. Lo que Dios dice es lo que determina la utilidad. Porque si nosotros conceptualmente pensamos que
la utilidad consiste en simplemente tener éxito visible y tener un número grande de personas o una congregación muy influyente o recursos financieros abundantes o conexiones importantes, hermanos, vamos a fracasar. Pero tenemos que estar conscientes de que nuestra vida afecta a nuestro ministerio. No podemos evadir esa realidad. Déjenme citar, hermanos, leerles lo que nos dice lo que nos dice Spurgeon acerca de esto y que está citado en el libro. Cualquier trabajador conoce la necesidad de mantener sus herramientas en buen estado. Porque si el hierro está embotado y él no ha afilado su filo, entonces tienes que ejercer más fuerza. Y si el obrero pierde el filo de su hacha, él sabe que habrá un mayor desgaste de sus energías o que su trabajo estará mal hecho. Dios podría, dice, en su propia y absoluta soberanía, hacer lo que mejor le plazca. Pero nosotros debemos actuar como sus dispensaciones más claras nos indican. Y uno de los hechos que es lo bastante claro es que el Señor suele adaptar los medios a los fines de los cuales se desprende la clara lección de que probablemente conseguiremos más cuando nos encontremos en la mejor condición espiritual. En cierto sentido, somos nuestras propias herramientas. Por tanto, debemos mantenernos en estado óptimo. Si quiero predicar el evangelio, solo puedo usar mi propia voz. Por tanto, debo entrenar mi potencia vocal. Solo puedo usar mi propio cerebro y sentir con mi propio corazón. Por lo tanto, debo educar mis facultades intelectuales y emocionales. Solo puedo llorar y agonizar por las almas en mi propia naturaleza renovada que habita en Cristo Jesús. En vano abasteceré mi biblioteca, organizaré sociedades o haré esquemas de proyectos si descuido el cultivo de mí mismo, porque los libros, las agencias y los sistemas son solo instrumentos remotos de mi santo llamado. Mi propio espíritu, mi alma y mi cuerpo son mi maquinaria más cercana para el servicio sagrado. Recuerda, citando a McChain, dice Spurgeon, recuerda que eres la espada de Dios, su instrumento, y confío que seas un vaso escogido para Él para llevar su nombre. En gran medida y según la pureza y la perfección del instrumento, así será el éxito. No son los grandes talentos los que Dios bendice tanto, sino la semejanza a Jesús. Un ministro santo es un arma terrible en la mano de Dios. McChain. Un ministerio poco santo es un arma trágica en la mano del diablo. Martin. Esa es la realidad, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Eso es lo que el Señor nos ha impuesto. De manera que en base a esto deberíamos procurar conocernos mejor a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Sé consciente, hermano, de tu temperamento, de tus desventajas también. Muchas veces somos muy conscientes de eso, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta de nuestras desventajas. No nos damos cuenta de que nuestro temperamento está interviniendo en la obra que estamos realizando. O muchas veces nosotros más bien nos gloriamos en esas cosas y nos gloriamos de tal manera que llegan a convertirse en nuestros enemigos, en enemigos de nuestra eficacia en el ministerio. Nuestras virtudes pueden llegar a convertirse en nuestras debilidades. Les recomiendo un librito muy interesante, muy breve, titulado La vida emocional de nuestro Señor Jesucristo, escrito por B.B. Warfield. Nos habla acerca de cómo el Señor controlaba sus emociones, de cómo las emociones del Señor Jesucristo en su humanidad, como hombre,
eran instrumentos para el propósito redentor de Dios. Warfield se concentra en 3 aspectos de la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. Primero, su compasión, que es lo más notable. Su amor, su compasión, su paciencia, su ternura hacia los necesitados, hacia los pecadores. Luego habla de su enojo, de qué era lo que a él lo indignaba, era lo que conmovía su espíritu, cómo él se endureció en contra de los judíos, cómo él se indignó con sus discípulos por su incredulidad, cómo él fue afectado, conmovido por la muerte cuando vio a Lázaro muerto, cómo él usó términos severos contra aquellos que lo indignaban, llamándolos hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, zorra. Se refirió a un individuo como zorra, díganle a esa zorra. Pero la justa reacción de la ira de Cristo, el enojo de Cristo, era una justa reacción de su sensibilidad moral ante el mal. Y el libro también nos habla del gozo y la angustia del Señor Jesucristo. Notablemente, hermanos, solamente en una ocasión, nos dice Warfield, solamente en una ocasión se habla de que Jesucristo se alegró. Cuando sus discípulos vinieron y le dijeron que los demonios se habían sujetado a su nombre, y él dice que él se alegró y dijo: Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas, no a los sabios y a los entendidos. Es la única ocasión en la que el Señor Jesucristo se dice que se alegró, pero nos habla de sus angustias. De eso sí habla mucho, de su sufrimiento, de sus angustias. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, una cosa importante en nuestro ministerio es aprender a conocernos a nosotros mismos y a controlar nuestras emociones, a controlar nuestro temperamento, a ser congruentes, a que nuestra personalidad, nuestra humanidad sea congruente con el llamado que nosotros hemos recibido. Y no pretender seguir siendo lo que siempre hemos sido. Seguir manifestando nuestras emociones y nuestras ideas y nuestras palabras y nuestras opiniones a nuestra manera, sino sujetarlas todas a la voluntad del Señor para ser congruentes. Y para eso, hermanos, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y para ser efectivos tenemos que estar dispuestos a sufrir trabajos, a sufrir toda clase de contradicciones. Vean lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en Colosenses capítulo 1, acerca de la manera en que él realizaba su ministerio. Verso número 29 del capítulo 1 de Colosenses dice: para lo cual también trabajo. Está hablando aquí de la enseñanza y de la formación de discípulos y de hacer perfectos a los hombres en Cristo Jesús. Él dice en el verso 29, capítulo 1, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchando, trabajo. Pero no es solamente trabajo, es lucha. Dice trabajo, luchando. Luego en el capítulo 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es una lucha, es un trabajo, pero que tiene que ser consistente, hermanos, con la misión, con el llamado que nosotros tenemos. Y es una lucha contra nuestro propio pecado, es una lucha contra las desventajas que nosotros enfrentamos. Es una lucha, como la lucha que tuvo que pelear Pablo con el mensajero de Satanás que lo abofeteaba, con el aguijón que lo atormentaba, de lo cual el Señor le dijo: bástate mi gracia. No vamos a poder
evadir ni evitar, hermanos, muchas de esas desventajas. Vamos a tener que vivir con ellas. Muchas de esas debilidades. No se van a ir, van a estar allí, pero la gracia también va a estar ahí. La gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Y a qué se refería Pablo cuando le dice considera lo que te digo? Bueno, en el versículo número 1 le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades, verso 3, como buen soldado de Jesucristo. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Examínate a ti mismo. Sé consciente de tu realidad. Pero sé consciente también de lo que el Señor ha puesto en tus manos, de los recursos que el Señor te ha dado. Capítulo 3, verso 11. Verso 10, Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La eficacia constante en el ministerio pastoral se logrará en proporción directa a la salud y el vigor de la humanidad redimida del hombre de Dios. Salud y vigor de la humanidad redimida del hombre de Dios. La humanidad redimida, hermanos queridos, incluye todo lo que tú eres, todo lo que nosotros somos. Como hombres, como cristianos, como ministros, como pastores. Incluye todo lo que nosotros somos. Nuestra salud física, nuestro vigor mental, nuestra estabilidad emocional, nuestra salud espiritual, nuestra solidez familiar. La eficacia constante en el ministerio pastoral se logrará en proporción directa a la salud y el vigor del pastor en su relación con Dios, con la iglesia, consigo mismo, con la administración de su tiempo, con sus múltiples responsabilidades y con su familia. Es decir, todas esas áreas, hermano, tenemos que cuidarnos como hombres. Tenemos que cuidar nuestra salud, lo que comemos, cómo dormimos, lo que hablamos, cómo hablamos, cuánto hablamos. ¿Cómo nos comportamos? Como hombres, ¿no? Tenemos que aprender a relacionarnos con todo tipo de personas, en todo tipo de circunstancias. Pablo dice, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo he sido enseñado. Es decir, este hombre podía relacionarse con reyes y podía relacionarse con la gente más simple y más humilde. Hermanos, ese es nuestro llamado. Tenemos que ser consistentes con eso. Para ser eficaces, para ser eficientes. Tenemos que guardar aún nuestra boca. Tenemos que cuidar si estamos pesando demasiado. Si estamos hablando demasiado. Si nos estamos enojando demasiado, nos estamos amargando demasiado, o estamos hablando demasiado de aquel que nos traicionó o de aquel problema que tuvimos. Y se está llenando nuestro corazón de amargura. Muchas veces, hermanos, nuestra condición física también afecta a nuestro ministerio. Porque no cuidamos apropiadamente de nuestro cuerpo, de nuestro intelecto. Todos tenemos que hacer un esfuerzo constante. Tenemos que hacer un esfuerzo constante para cuidar de nosotros mismos, de la doctrina y de aquellos a los cuales aquellos que el Señor nos ha encomendado
Primera de Corintios, capítulo número 9. Pablo dice lo siguiente, y noten ustedes, hermanos, cómo él repite esta frase, para ganar, para ganar, para ganar. Lo que él busca es ganar, ganar, ganar. No ganancia personal, ganancia para otros, ganancia para vida eterna, ganancia para el reino de Dios. Pablo dice, siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todas maneras salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Copartícipe. Qué privilegio ser copartícipes del Evangelio de Cristo. Qué privilegio que nosotros tengamos ese llamado, hermanos, que se nos dé esa oportunidad maravillosa de gracia que no merecemos. Escuchen lo que Pablo dice a los filipenses respecto a esto, hermanos. Capítulo número 2 de Filipenses, en donde el apóstol Pablo habla del ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, de su humillación, de cómo Él se despojó de toda su gloria. Y en base a eso, Pablo dice, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo, hermano? Despojarse para poder salvar. Es el espíritu con que Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 9. Para ganar, me he hecho. Estoy peleando esta batalla. No como para ganar una corona corruptible. No como quien pelea al aire. Golpeo mi cuerpo para ganar. Y ahora Pablo dice en Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Luego menciona a Timoteo. Dice Timoteo, no tengo a ninguno del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los méritos de Timoteo, a pesar de su debilidad, a pesar de su juventud, a pesar de sus enfermedades. Ustedes conocen los méritos que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y nadie se interesa por ustedes como él se interesa. Luego él menciona a Epafrodito. Y se refiere a Epafrodito, hermanos, como mi hermano, dice Pablo. Colaborador, compañero de milicia. No solo era un hermano en Cristo a quien saludaba en el culto. Era un colaborador. Servía juntamente con él. Pero no solamente era un colaborador, era compañero de milicia. Es decir, había entrado en los conflictos más graves. Se había atrevido, hermanos, a participar de los momentos difíciles. Compañero de milicia, hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. Servía a la iglesia y el ministrador de mis necesidades. Qué manera de referirse a un hombre, hermano. Porque él tenía gran deseo de veros, dice, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Recibirle en el Señor, dice en el verso 29. Y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, el capítulo 2 de Filipenses es un catálogo de ejemplos, siendo nuestro Señor Jesucristo el ejemplo supremo. Pero está Timoteo, está Epafrodito. Y Pablo mismo dice, escuchen lo que Pablo dice, hermano, acerca de sí mismo, en el verso número 17 de este mismo capítulo. Dice, y aunque yo sea derramado en libación como el sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá, hermano? Está diciendo, yo estoy dispuesto a ser derramado, que mi vida sea derramada. Y ahí el hermano está haciendo alusión al hecho de que estaba en peligro de muerte. Aunque sea derramado en libación, y está haciendo alusión también a los antiguos sacrificios, antiguos testamentarios.
cuando sobre el sacrificio se derramaba el aceite o se derramaba el vino, y Pablo dice, a mí que me derramen encima del sacrificio que ustedes hacen. Ustedes como iglesia sirven al Señor. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida para que ese servicio que ustedes le están dando al Señor sea más efectivo. Aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Esta era una iglesia, hermanos, que servía. Esta era una iglesia que había estado con Pablo en todo momento. Él dice, vosotros solamente estuvisteis conmigo. Vosotros habéis intercambiado conmigo en razón de dar y recibir. Ellos se acordaron de Pablo cuando estaba en la cárcel. Ellos le servían, mandaron a Epafrodito que estuvo a punto de morir. Y Pablo dice, yo también estoy dispuesto a ser derramado por vosotros, por vuestro servicio. Hermanos queridos, la eficacia constante en el ministerio pastoral se logrará en proporción directa a la salud y al vigor de la humanidad redimida del hombre de Dios. Así que nuestra humanidad redimida, hermanos, nuestra humanidad es de Dios y nuestra humanidad redimida le pertenece con mayor razón a nuestro Señor. Oremos.